Estamos encantados de estar aquí y vamos a hablaros de la Agenda 2030. Vamos a ir directamente al grano. ¿Por qué? Voy a poner aquí el temporizador. Porque es que habla mucho. Si se cansan, se lo dicen y él lo abrevia o lo intenta. Y Antonio María habla sin que le pregunten también. O sea que, bueno, ustedes no se preocupen. Como les decía, antes de que me interrumpiesen, en este contexto de la esperanza, del año de la esperanza, de hablar de la esperanza, lo primero que tenemos que hacer es asumir sin aspavientos que estamos en un tiempo complicado. Es un tiempo que no es fácil para la esperanza no solo cristiana, sino para la gente. La gente está muy desesperanzada, y particularmente los no creyentes lo están pasando muy mal, porque no tienen a qué aferrarse. Nosotros tenemos al Señor, que es la verdad. Hemos querido empezar hablando de la Agenda 2030 precisamente porque es un poco el contexto en el que hoy estamos viviendo, nos guste o no. Yo esta mañana estaba esperando para el BBVA para pagar un impuesto de la parroquia con los millones y millones de euros que tenemos en la iglesia, ya sabéis, ¿no? Que tenemos cámaras llenas de dinero. Pues, y venía no sé qué el BBVA de no sé qué charla y el simbolito de la agenda, ¿no? Todo, el circulito de la agenda, todo por todas partes, ¿no? Y por eso es importante empezar con eso. Yo voy a hablaros un poquito del tema de la Agenda 2030 y lo que hay detrás. Luego Pachi hablará, ellos también van a hablar cuando les dé la gana, como hacen siempre, pero Pachi hablará también pues, del tema de cómo ha habido otras épocas, que ya ha mencionado también don Jesús, ¿no? Pues que han tenido persecución y que han salido adelante, que parecía el fin de los tiempos y nada. Y luego pues va a hablarnos Antonio María de nuestra agenda, la que tenemos que tener nosotros como creyentes. La Agenda 2030, y ya sabemos, yo creo más o menos todos, que está formada por unos objetivos de desarrollo sostenible. Lo primero que hay que decir de la Agenda 2030, hay mucha gente hoy que es antifrancisquista, antipapa Francisco, y dice, el Papa apoya la Agenda 2030. No. Aquí hay un documento que es una nota de la Santa Sede sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que está ordenada a hacer por el Papa Francisco en 2016, matizando precisamente aquellos objetivos de la agenda que no son compatibles con la doctrina cristiana. Y que comienza diciendo que, bueno, la Iglesia lo que hace es que esta agenda vamos a interpretarla de buena fe, de buena fe, y desde ahí hace unos matices que después veremos. Lo podéis buscar en internet. Es una carta del 25 de septiembre de 2016 sobre los matices que hace la Santa Sede a la Agenda 2030. Por tanto, cuidado, porque la gente siempre nos engaña con medias verdades. La Iglesia es muy sabia y está guiada por el Espíritu Santo, y eso no lo podemos olvidar. ¿Qué dice la Agenda 2030? Pues hombre, tú la ves de primeras y te dice, vamos a acabar con la pobreza, vamos a acabar con el hambre, queremos salud para todos, educación, queremos igualdad, ¿no? Palabra fetiche, queremos agua para todos, sostenibilidad, trabajo, industria, que no haya desigualdades, ciudades sostenibles, consumo responsable, cuidado con el cambio climático, que vamos a morir todos en cualquier momento. Aquí han conseguido que la tapa de plástico no se caiga de la botella. Con esto estamos salvando el mundo, ¿veis? Esto es muy importante porque eso estamos consiguiendo con esto muchísimo, Antonio María. Pero nos han dado agua para todos. Es verdad, mira, agua para todos. Sí. Agua mineral natural. Bien, es vida submarina, ecosistemas, no sé qué. Pero si está muy bien, pero si esto, ¿qué tiene de malo la Agenda 2030? Pues vamos a mirarlo un poquito de cerca, ¿no? La Agenda 2030, ¿quién la ha propuesto? Es una buena pregunta, ¿no? Nombre y apellidos. No encontraréis nombre y apellidos, encontraréis, como habéis dicho, por ahí el Foro de Davos, más bien la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Un grupo de personas que están ahí, que no sabemos muy bien quiénes son, ¿no? Nadie la ha votado, a mí no me han preguntado, ¿no? Tampoco es que yo crea mucho en esto de las votaciones, pero no me han preguntado, nadie me ha dicho que sí votó, que sí o que no. A mí me lo han dado hecho, ¿no? A España le han condicionado las ayudas económicas a las aplicaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, igual que a un montón de sitios, ¿no? ¿Y qué es la ONU? Hombre, teóricamente es una asociación para salvaguardar la paz y el orden, ¿no? Suena todo como muy bonito, ¿verdad? Como muy bonito. Sí, la paz y el orden, sí, pero hay un interés detrás. Vamos a mirar las raíces de la ONU. Hay una familia que influyó mucho en la creación de la ONU, y es la familia Rockefeller. La familia Rockefeller es una familia judía poderosa e influyente que tiene pues, un inmenso poder económico, político y social en muchos países de Europa y de Estados Unidos, fundada por John D. Rockefeller, que creó un vasto
imperio empresarial y que ha tenido una gran influencia en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Los Rockefeller tienen una logia masónica en la calle en el edificio 666 de David Rockefeller, con una estatua de Lucifer, digo, por si queda alguna duda, con una estatua de Lucifer en lo que es la entrada, ¿vale? Nelson Rockefeller, de hecho, fue fundamental para la creación de la ONU y fue el primer asistente del secretario de Estado. Por lo tanto, esta familia tiene pues una relación directa con la ONU. Pero es que además esta familia tiene relación directa con otro organismo que se llama el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, un grupo de presión creado por Estados Unidos para desestabilizar todas las políticas que vayan en contra de los intereses estadounidenses. Y esto no es algo oculto, lo podéis buscar perfectamente, así como de la Comisión Trilateral, que es lo mismo, pero extendido a Occidente. En una cena con embajadores de la ONU, David Rockefeller, que es uno de los que influyeron en la creación de la ONU, dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Todo esto está dicho por aquellos que han influido en la fundación de la ONU, que también está influenciada por la masonería. Alberto Bárcena, que es de casa, que es del CEU, pues es un gran experto en la masonería. Podéis ver tiene 2 conferencias sobre la influencia de la masonería en la Agenda 2030. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues ellos, los Rockefeller, tenían, por supuesto, una logia masónica, además de que pues varios de los fundadores de la ONU fueron masones, como Roosevelt, Churchill, Michelle Bachelet u otros fundadores de la ONU que eran masones y actualmente son masones. Es muy difícil saber quién es masón y quién no es masón, porque es una sociedad secreta. Pero de vez en cuando se les escapa. De vez en cuando encuentras alguna grietecilla, alguna persona como Alberto Bárcena que te dice cosas, alguna página web que te habla, ¿no? Y entonces dices, ostras, pues aquí hay lo suyo, ¿no? El chat GPT y la inteligencia artificial antes estaba más abierta, te lo decía más claramente. Yo estoy visto un cambio, ¿no? Porque le preguntabas ¿quiénes son masones? Y te lo decía. Ahora de repente no te lo dice tanto, ¿no? Le han debido dar un toque. Oye, chat GPT, no nos desveles tanto que se nos va a ver el plumero, ¿eh? Entonces, se coincide mucho en que la finalidad de la masonería, la teórica, que es una hermandad, todos hermanos, todos juntos, viva la gente, kumbaya, y que no haya aquí tal, ¿no? Se parece mucho a lo que dice la Agenda 2030, ¿eh? Entonces, a lo mejor resulta que hay un interés detrás que no es tan bueno, ¿no? Y efectivamente, don Alberto Bárcena ha dejado claro que la masonería es luciferina, o sea, que da culto a Lucifer, ¿eh? Que para nosotros sabemos bien que Lucifer es Satanás. Serge Abad Gallardo, ex maestro grado 14 de una logia francesa, también escribió 2 libros. Uno de ellos, Servía Lucifer sin saberlo, en el que él explica que la masonería es luciferina, que da culto a Satanás y que hay un significado oculto que los propios de los primeros grados de la masonería a veces no conocen, no comprenden, pero que está ahí. Otros autores, el gran Ricardo de la Cierva, otro gran español que lo habló, y el gran Manuel Guerra, sacerdote en paz descanse, ¿no? Pues que también habló mucho de esto, ¿no? Mirad, el luciferismo, dar culto a Lucifer, es importante comprender que los masones no piensan que sea malo, porque ellos no creen que Lucifer sea Satanás. Es una cosa que a la gente a veces le crea un poco de chisporroteo cerebral, porque los católicos sabemos quién es Lucifer. Es Satanás, es el príncipe del mal, es el opuesto a Dios, es el enemigo, el que se rebeló. Ellos dicen que no, que Lucifer es un ser de luz. Lucifer significa literalmente el portador de luz. Y ellos piensan que siguen a un ser portador de luz que les ilumina y que les está llevando hacia una iluminación que tienen que llevar a la humanidad. Y que el mayor enemigo de esta luminosidad es la Iglesia Católica. Por eso el Papa Francisco hace poco ha vuelto a recordar que no se puede ser católico y masón, con motivo de una carta que le enviaron los obispos de Filipinas hace unos meses, muy poquito. ¿Por qué? Porque, según ellos, los que más nos oponemos a la iluminación somos los católicos, y es su fin, uno de los fines que tienen es acabar con la Iglesia Católica. Y dicen que Satán es un invento de la Iglesia Católica creado para meter miedo a la gente. Eso es porque no han visto ningún exorcismo, ¿verdad? Y que es una cosa que no es verdad. Nosotros sabemos que el padre de la mentira, Lucifer, y Satanás son la misma persona. ¿Y Satanás qué es lo que quiere? ¿Quiere agua para todos? A él eso le da igual. ¿Quiere que no haya pobreza? Eso él, si puede, mejor que haya pobres. A Satanás, eso es un mentiroso, es un engañador, es mentira todo lo que dice. Y él lo que quiere es arruinar al ser humano.
Hace poco se ha hecho un poco viral una noticia de una pregunta que le he hecho al ChatGPT. Si tú fueras Satanás, ¿qué harías para acabar con la humanidad? Y te cuenta lo que está pasando. Lo podéis buscar en internet. Te cuenta exactamente lo que está pasando actualmente. Quiere subvertir la ley natural, porque es la ley de Dios. Ideología de género. Quiere subvertir la vida a través de la muerte, aborto, eutanasia. Quiere que neguemos a Dios, igual que hicieron los primeros padres, materialismo, laicismo, ateísmo. Quiere humillar al ser humano, que esté por debajo de su nivel y de su dignidad, que esté condicionado en su reproducción, que se alimente si puede de lagartijas o de gusanos o de insectos, de lo que pueda, ¿no? Por supuesto, Satanás está preparando la venida del anticristo, esto no es ninguna sorpresa, y también ese nuevo orden mundial que esté pues un poco la humanidad puesta a sus pies. Entonces, el enemigo se vale de sus poderes en la masonería, con la ONU, con la CFR, con la Trilateral, con el Club Bilderberg y con todas las cosas que tiene en sus manos para intentar subvertir lo que Dios quiere. Siento deciros que este es el contexto en el que está la Agenda 2030, que habrá que leer de buena fe como católicos, como ha dicho el Santo Padre, pero no podemos olvidar cuáles son sus raíces. Pobreza cero significa reducción de la población mundial. ¿Cómo? A través del aborto, matando, a través de la eutanasia, matando, y a través de la ideología de género. Porque una cosa que es muy importante que comprendamos es que las personas que aceptan la ideología de género no tienen hijos. Los homosexuales no tienen hijos. Las trans no tienen hijos. Y las feminazis no tienen hijos. Para ellos es una aberración la vida. Entonces, eso es antidios, porque es antivida. Y cuando hablan de pobreza cero, hablan de esto. Cuando hablan de salud reproductiva, ¿de qué hablan? Pues hablan del aborto. Cuando hablan de cambio climático, ¿qué quieren? Meternos miedo. Porque ¿qué es lo que más contamina? Tener hijos. ¿No lo sabías tú eso? Los pedos de las vacas, no hay que comer carne, y tener hijos, es lo que más contamina del mundo mundial, y vamos a morir todos. Igualdad, ¿para ellos qué significa? Significa ideología de género, significa pues un hombre emasculado, significa al final pues eso, ¿no? El hambre, ¿qué implica? El control de la producción, para poder tenernos nosotros con nuestras raciones, racionaditos. La educación para todos, ¿qué significa? Adoctrinamiento. ¿En qué? En la hipersexualización, en la ideología de género, en el relativismo. Es decir, detrás de los objetivos de la agenda hay otras cosas. Por eso la Santa Sede ha hecho esas matizaciones tan importantes. No os voy a leer tranquilos la carta, ¿no? Pero sí que es verdad que habla de que hay que leerlo de buena fe, ¿no? Dice, hay que hacer aclaraciones y reservas. Dice, hay que interpretarla de buena fe, pero, ¿no? Si aceptamos el tema del respeto a la gente, hay que entender que es el respeto al derecho a la vida de la persona desde la concepción hasta la muerte natural. Apúntala aquí la Santa Sede, ¿no? También teniendo en cuenta la dimensión trascendente y el respeto del cuerpo humano en su feminidad o masculinidad, dice la Santa Sede. Las mujeres deben ser promovidas y contar con los medios para realizar su dignidad inherente como mujeres y protegerse de la violencia psicológica y física a través de todas las formas de aborto, incluido el feticidio femenino. Vamos, más clara la Santa Sede no puede ser, para que luego digan, ¿no? El Santo Padre, Papa Francisco, siguiendo los pasos de sus predecesores, ha hablado con frecuencia sobre los peligros de la ideología de género, que niega la relevancia del sexo masculino y femenino. Así que cualquier referencia a género e igualdad hay que entenderla en el sentido del uso común, que refiere género a lo que es un hombre y a lo que es una mujer. Vida sana, incluidos los más vulnerables, incluidos los no nacidos, los enfermos y los discapacitados. Continúa esta carta, ¿no? No se puede terminar de ningún modo con una vida humana que no ha llegado a su término natural. La Santa Sede rechaza la interpretación que considera el aborto o el acceso al aborto como dimensiones de los derechos reproductivos, ¿no? Aquí subraya la importancia de la familia. Nada de métodos de planificación familiar que sean coercitivos y que pues tengan que ver también con el miedo a demográficos, ¿no? Hay que tener cuidado, dice, con cualquier información demográfica que pueda inducir temor y ansiedad sobre el futuro. La libertad de los padres a la hora de proteger los derechos, y dice antes y después del nacimiento. Bueno, es muy interesante, os lo podéis leer porque matiza diciendo pues lo que sabemos que es de sentido común, que la Agenda 2030 hay que entenderla, si queremos entenderla, como hay que entenderla. ¿Qué debemos hacer nosotros? Está acabando. Ya acabando, sí, ya es la página 5 de 5. Menos mal.
Gracias. Lo había esperado fuera. No, Hubiera sonido. iba a salir, pero... ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, ser conscientes de qué hay detrás y desde ahí defender el plan de Dios, la voluntad de Dios, la evangelización, oponernos a cualquier forma de control, no tener miedo a ser una minoría contracultural, que nos recordaban ahora, somos una minoría bastante numerosa, pero no tener miedo. Y rezar por la conversión de los que están detrás, recordar que Cristo ya ha vencido. Y sobre todo, no pensar que no podemos hacer nada. Primero tenemos que ser conscientes de qué hay detrás. Desde aquí tenemos que intentar ayudar a que la gente abra los ojos y se dé cuenta. Tenemos que evangelizar a los que tenemos cerca. A veces vemos los grandes poderes de este mundo, los grandes lobbies. Hombre, pues yo no puedo llegar a los Rockefeller, pero puedo llegar a mi vecina, a la Paca, y puedo llegar a mi hermano o a mi sobrino. Pues es ahí donde yo tengo que dar testimonio, donde tengo que evangelizar de la esperanza, porque esta agenda no da esperanza a la gente, sino que lo que le infunde al final es una visión de la vida que no es buena, ¿no? Rezar mucho y ser conscientes de que estamos en un combate espiritual, pero que la victoria ya está ganada. Muy bien, Jesús. Qué alegría, enhorabuena. Gracias. Me gusta oírte. Muchas gracias por Poco haber pesado. terminado. Sí. Poquito pesado. Pero bueno, había que empezar con algo fuerte. Entonces, cuando venga la Paca a decirme, oye, ¿qué ha pasado en la iglesia? Que están diciendo que están dando charlas donde hay personas, hombres, que dicen que han salido de una vida activa homosexual y que se está promoviendo la castidad y qué se está haciendo y qué es eso de que han negado la comunión a un alcalde que vive con otro hombre. ¿Quién es la iglesia para decir eso? Se ha dicho la ministra que eso es inconstitucional, no se puede hacer. Yo le puedo decir, en la iglesia todo lo que hacemos es público, está ahí, se puede ver. ¿Qué se hace en las logias? En las logias. Sería una buena pregunta. Pero vamos a hablar de mucho antes, de la fundación de la ONU. Tan antes como la fundación del mundo. La Biblia, de una manera preciosa, nos relata en 7 días la creación y dice que lo primero que hizo el Señor fue separar la luz de las tinieblas. Había luz, aunque todavía no había sol. Es curioso, ¿eh? Por eso nosotros, aunque a veces parezca que no hay sol, sigue habiendo luz. Porque Cristo, como bien terminaba Jesús, ya ha vencido, aunque esto pueda escocer a quien no le quiera y a este Lucifer del que nos hablaba ahora muy bien también el Padre Jesús. El Señor en realidad el sol lo crea el 4.º día y dice, os doy el sol, la luna y las estrellas para que contéis los días, las semanas y no dice los meses, dice y las fiestas. El Señor, que es el Señor de la historia, el Señor del tiempo, esto lo tiene muy claro el pueblo de Israel y creo que lo tienen muy claro los primeros cristianos y ojalá nosotros también, ¿no? El Señor y sus fiestas es lo que rige nuestra vida, la fiesta, la alabanza a Dios, ¿eh? Esto ha sido así desde el principio. Entonces, si quitamos a Dios, ¿qué pasa? Pues que nos rigen otras cosas. No nos rigen ya las fiestas. La Navidad se convierte en un momento donde vemos a los que no nos queremos y hay que seguirlo manteniendo para que esté contenta la Paca, ¿eh? La Semana Santa se convierte en pues, que hay que ir a la playa porque ¿no? Empezamos a celebrar cosas que antes tenían mucho sentido, sin ningún sentido, vacías. Se deja de transmitir la fe. Se pasa de una transmisión de la fe a tradiciones y al final se termina pues en nada, ¿no? La fe, como la Coca-Cola, de normal pasa a light y de light pasará pronto a 0 si no invertimos esto, ¿no? Entonces, qué oscuro era el cristianismo, ¿verdad? Que le regía la fiesta. A nosotros nos rige el terrible calendario laboral que destroza a todo el mundo, ¿eh? Qué oscuro era el cristianismo medieval, ¿no? Si no nos rige Dios, pues nos rigen otras agendas, está claro. Porque quitar a Dios no nos hace más libres. Quitar a Dios no nos hace más libres, sino más esclavos. Si no nos da catequesis Dios, otros nos dan catequesis. ¿Qué larga ha sido la homilía? Joder, largo es las otras 20 horas que a lo mejor nos estamos comiendo aquí con este cacharro. Toda una catequesis cultural, toda una visión del hombre, de la mujer, del universo, de Dios, ¿no? Que no es la cristiana, ¿eh? Hay una catequesis cultural continua. Si no obedecemos a la palabra de Dios, que es la que nos hace libre, no seremos más libres.
sino que obedeceremos otras palabras. Y si no seguimos a Dios, que sabe a dónde llevarnos al cielo y sabemos a dónde vamos, aunque atravesemos en ocasiones el valle de lágrimas de la salve y en otras las verdes praderas del Salmo 23, si no seguimos a este buen pastor que sabe a dónde va, dejamos de saber a dónde vamos y vienen otros que nos llevan, ¿dónde? Pues donde ellos vayan queriendo, porque además las agendas se van implantando así. Es un ir cambiando el agua, ir cambiando el agua. A lo mejor a ti te ha cambiado el agua Antonio María y es veneno, no te has dado cuenta, ¿no? Pues así es como sucede. Creo que no lo ha hecho, que es bueno. Entonces, bueno, pues así era, así es lo que ha querido Dios, regir la historia. Y en el culmen de la historia, como tenemos el corazón duro y embotado por haber hecho caso a la serpiente, que en realidad es un dragón rojo, a ese Lucifer que presentó la tentación a Eva, oye, come esto, porque así vas a ser como Dios. Podía haber dicho, oye, pues si voy a ser como Dios, pues si esto es tan bueno, ¿por qué no te lo comes tú? Pero no, ahí es el engaño. Podríamos decirle eso siempre al demonio, pero ahí está el engaño, ¿no? La tentación de la manzana, de la fruta, que era una fruta, es Dios te ha hecho mal, Eva. Es lo mismo que te dice a ti, a mí, Dios te ha hecho mal. Tienes que comer de esto para estar bien, porque no eres suficiente. No eres bueno, no eres guapo, no eres listo. Si supiera la gente cómo eres... Bueno, eso tú. No te van a querer. Sí. A ti te dirá otras cosas, ¿no? Pero si supiera la gente cómo eres, no te van a querer. Eres insuficiente, porque tienes un Dios insuficiente, que es falso. Pero ahora yo te voy a dar la suficiencia. Esto que dice Jesús de la Agenda 2030, en el fondo es esto. El mundo está mal, pero nosotros lo vamos a hacer bien. Típica tentación histórica, desde la serpiente a las revoluciones liberales y marxistas. Típico engaño. Nosotros ahora lo vamos a hacer bien. Por eso en la historia siempre ha habido épocas difíciles. Y por eso nosotros, en cada momento, en cada época de la historia, lo que tenemos que hacer es volver a lo que es el punto culmen, que es que como tenemos el corazón duro y embotado, Cristo se ha hecho hombre, Dios ha hecho la locura de hacerse uno como nosotros, para llamar a los que estamos en el fondo de la vida. Y esto es lo que ha hecho Cristo. Ha empezado su vida pública en el Mar Muerto, que además tiene un gran significado, porque es el punto que está más bajo de la tierra, geográficamente, de manera natural, menos 430 metros. Y ahí, en el punto más bajo, no se puede estar ahí más abajo, el calor que hace, ahí no hay vida, ¿no? Es donde ha dicho en el bautismo que sí a Dios, porque Jesús no se ha bautizado para darnos ejemplo, no lo necesitaba, no tiene pecado. Su bautismo es decir amén, un amén que repetirá cuando inclina la cabeza como diciendo sí en el momento de la cruz. La vida de Cristo es un continuo subir del Mar Muerto, a menos 430 metros, a Jerusalén, 754 metros. Un camino de subida en el que va llamando a unos a otros, curando, sanando, dando una palabra, echando a los demonios, los cuales le temían, una y otra vez, una y otra vez. Y en esa subida, cuando llega al mar de Galilea, llama a 12 apóstoles, empieza a llamarles ahí. El mar de Galilea, que todavía está un poquito bajo, está bajo el nivel del mar, menos 212 metros. Y ahí Jesús va a empezar a llamar a una serie de hombres que, quizá como en nuestro tiempo, pues no son de los piadosos, ¿no? Porque esos estarían en Jerusalén, son más rudos, pero piensan que ya saben lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, pues mi pesca, mi familia, que me voy ahí con la canoa, el pádel, ¿no? Y les dice, no, eso no es la vida, hay algo más. Venid conmigo y os voy a enseñar cómo es mi corazón para que esto se lo enseñéis a otros. Los rabinos judíos, a ese mar de Tiberíades, que es donde estaban los apóstoles, frente al Mar Muerto, que es el que estaba al lado de donde Jesús se bautiza, al mar de Tiberíades le llaman el mar de la vida. Cristo empieza en el Mar Muerto, ¿vale? Y después va al mar de la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en cada momento de la historia? Pues esto, bajar a lo profundo, al de profundis del sufrimiento de las personas, lo cual no hacen las agendas, ninguna agenda lo va a hacer. Bajar a ese de profundis, a enseñar mediante la verdad y el amor que hay otra vida, que se puede vivir, que se cumple eso que el Señor quiere, que nos dice el profeta Ezequiel,
Vive, porque estás muerto, a lo mejor estás destrozado y conoces personas destrozadas, pues porque ha venido una enfermedad y esa vida perfecta ha hecho todo lo que le dicen que hay que hacer, ha estudiado, ha trabajado, tiene una casa, una mujer, un marido, unos hijos, 2, y de repente llega un cáncer. O de repente llega que viene una adicción muy fuerte, y uno se engancha al alcohol, a la pornografía, al teléfono móvil, o llega de repente que se destroza una familia porque viene una infidelidad, lo cual, como se está promoviendo culturalmente, pues se contagia, o llega un sufrimiento muy grande. Ayer me escribía un chico para darme las gracias por hablar de la virtud de la castidad, y me contaba cómo pues una vida de sexo desenfrenado y droga le estaba destrozando, y vivir así y conocer al Señor le ha liberado. ¿Qué pasa? Que no somos nosotros los que, por medio de una ideología, una agenda, vamos a cambiar la historia. No. Nosotros no somos... no hay más progresismo porque avancen más los años. El verdadero progreso no es una huida hacia adelante, a inventarnos nuevos derechos. Yo quiero tener derecho a ser verde, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? El verdadero progreso... Yo te puedo poner verde. Eso ya lo haces cuando no estoy. El verdadero progreso, en realidad, es un camino hacia el interior. Y esto es lo que el hombre de cada tiempo, sean los primeros cristianos o seamos nosotros, podemos conocer. Y esto es lo que nosotros estamos llamados a enseñar. No huyas adelante de tu sufrimiento. Hay otro que baja a lo profundo de tu sufrimiento y que te quiere salvar para que tú también vivas, y quiere ser quien rija tu vida verdaderamente. No una fría agenda, sino un Dios que está enamorado de ti, que te quiere y que tiene corazón. Tenemos mucho que aprender, pues como esos primeros apóstoles, de los que somos sacerdotes, del corazón de Jesús, para ser buenos pastores. Los buenos pastores son los que no salen corriendo cuando se van los lobos, o no se ponen a acariciar el hocico al lobo y a decir a las ovejas que no pasa nada, que pase aquí con vosotras, no pasa nada, ¿no? Tenemos que aprender mucho a estar con Cristo, todos nosotros, a estar con Él, para poder ir adelante en este camino de la vida que termina en el cielo y que en muchas ocasiones es una subida. Por ser cristianos, nosotros subiremos, si no estamos ya, a la cruz, porque no hay otro camino. Y por ser cristianos, muchas veces nos vamos a quedar solos, como solo se quedó un ciego que Jesús cura, que aparece en el capítulo 9 de San Juan, que después de que le cura y de que le abre los ojos, no le creen sus vecinos, no le creen sus padres, no le creen en la sinagoga. Y cuando estás solo, y hoy el mundo está lleno de gente sola, el único que va a buscarle es Cristo, buen pastor, que le dice: te has quedado solo, levántate, levántate. ¿Quién te ha curado? ¿Quién te ha curado? No lo sé, alguien me ha curado. ¿Quién ha sido? Y dice el Señor: lo estás viendo. Esto es lo que nosotros tenemos que enseñar una y otra vez. Quiero terminar leyendo un pasaje de la carta a Diogneto que seguro conocemos. Es una carta, no sabemos de quién, pero el que lo escribió explica qué eran los cristianos a un tal Diogneto. Y para que veáis que no hay época fácil ni sencilla y que esto es siempre lo mismo una y otra vez en la historia, hasta la victoria final de Cristo sobre el dragón, dice: los cristianos no se distinguen de los demás hombres por el lugar que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. No tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y la especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en el estilo de vida. Y sin embargo, llevan una vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria como forasteros, toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Cuando os vendan que el aborto es un derecho y un progreso, esto es más viejo que la tos. Lo que es un progreso es que el cristianismo acabó con esto. Y entonces, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común,
pero no el lecho. Otra cosa igual. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía es el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero su modo de vivir supera estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren deshonra y ello les da gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Es lo que te ha pasado a ti esta semana. Son maldecidos y bendicen, tratados con ignominia y ellos devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si les dieran vida. Los judíos los combaten como extraños, los gentiles los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Esto es ser cristiano, vivir con Cristo para dar vida. ¿Queréis vivir así? Pues ánimo, muy bien. Pues hemos esbozado primero la agenda de este mundo, ¿no? Que si hambre, que si no sé qué, que si tal, en el fondo un futuro bastante sombrío y amenazado por el hambre, la muerte, la sobrepoblación, el cambio climático, ¿no? Y Pachi nos ha elevado la mente hacia el objetivo para el que hemos sido creados, que es el cielo y el camino por el que estamos llamados a llegar, que es Cristo. Entonces, Antonio María nos va a hablar ahora de cómo concretar la agenda cristiana, la agenda católica, la agenda nuestra. No te enrolles. Ante la situación desoladora que nos podemos encontrar, que se ha puesto serio, ¿no? Yo quiero darles las gracias por haberme invitado, porque cada vez que los oigo me gusta más y cada vez entiendo menos por qué me llaman. Hay un chiste que dice: si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pero el regalo del año para mí va a ser haber vuelto a encontrarme con don Juan Antonio, que estudié con él en Castellón y tuvimos la suerte de disfrutarlo todos los miércoles en la homilía, que venía a celebrar misa al seminario, y en la cena, aunque me han dicho que no hable de comida, pero... El pobre hombre te aguantó en Castellón y tiene que aguantarte también hoy. Sí, incluso. No, y no ha sido un error, o sea, sabía que venía y ha venido igual. Si ustedes cogen en las redes sociales, me pueden encontrar con el nick o el apodo Sotana Rural. Lo de Sotana es fácil de recordar y saben por qué, y lo de rural es que llevo 20 años de párroco en pueblecitos chiquitines de la diócesis de Cuenca. Ustedes se van 100 años atrás, Pachi se ha ido 2000, se van solo 100 y encuentran a San Manuel González de arcipreste de Huelva, cuando Huelva no era una diócesis y no tenía clero, montando lo que él pudo, parroquia tras parroquia, con catequistas, con ayudantes, con sacerdotes que le venían a hacer una semana de novena y lo que se le ocurrió. Y después de eso escribió un libro muy sencillo, chiquitín, que se lee en 3 tardes, que se titula Lo que puede un cura hoy. Y eso es exactamente lo que hoy se sigue haciendo en los pueblos, lo que San Manuel González hacía en los suyos hace 100. Y lo que voy a explicar puede ser que se englobe en el campo semántico del sacerdote, pero de cualquier cristiano, porque lo que sirve para el sacerdote sirve para todos y viceversa. Y lo que no puede ver un niño no lo puede ver una persona mayor tampoco. Entonces, al final, nos sirve a todos. La palabra esperanza en español tiene un matiz más amplio de lo que nos podemos imaginar, porque solo tenemos una raíz verbal para esperar el autobús y para esperar un hijo. No tenemos dos. En inglés, el que espera el autobús dice wait, y el que espera con gozo algo dice hope. Y entonces son raíces distintas. Pronuncia buena. Cuando tú... ¿En tu pueblo hablan inglés? Sí, todos. Cuando tú tienes la esperanza cristiana con mayúscula como virtud sobrenatural infundida por Dios, añades una actitud viva por aquello que deseas. O sea, la esperanza es la virtud sobrenatural por la cual sabemos que Dios nos dará aquello que nos ha prometido en el cielo. Y si la vivimos como debemos vivirla,
no solo esperamos el cielo como el autobús, que no puedes hacer nada, si tarda más, mala suerte. No, tú trabajas, motivas tu conciencia y actúas en función de eso que esperas y deseas. O sea, es un verbo que es activo, no es pasivo. Entonces nosotros, desde cada día cuando nos levantamos, nos ponemos a disfrutar de que el cielo se acerca, y menos provocarnos la muerte, porque la vida pertenece a Dios, todo aquello que nos acerca a Él es una buena noticia. El cáncer también. Lo que pasa es que hoy no se aguanta ese discurso, y cuando tú dices en un tanatorio católico algo sobre la vida eterna tan sencillo como qué alegría tu mamá se va a encontrar con la mía, puede ser que les siente mal, porque han perdido ese gozo natural de encontrarnos con Dios. Entonces, si es el año de la esperanza, nosotros tenemos que ir caminando hacia ese fin, no solo el del cielo, sino el de vivir aquí con la alegría de encontrarnos con Él. Santa Teresa decía: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, para que el afán de morir no me vuelva a dar la vida. Porque es que me alegro tanto de morirme que me curo, seguro. Entonces, eso, ¿cómo se concreta? Es muy sencillo y es muy fácil, y siempre ha sido igual. Catecismo, caridad local y Virgen Santísima. No hay nada más. Y si todo se pone fatal y viene la Tercera Guerra Mundial, o sería la cuarta, nosotros seguiremos igual con el catecismo, la caridad local y la Virgen Santísima. Y si tenemos que elegir un nuevo papa y los cardenales no se ponen de acuerdo, y entonces de repente hay una situación que en vez de 3 papas como en el cisma hay 5, nosotros seguiremos en mi pueblo y en su casa y en el trabajo con el catecismo, la caridad local y la Virgen Santísima. El catecismo, ¿por qué? Porque lo que no se fundamenta no se sostiene. Hace tiempo que un político español conocido decía: por encima de la ley no hay nada. Bueno, pues si por encima de la ley no hay nada, se cae la ley. La lámpara no se puede sostener si no es cogida del techo. Tú le quitas el techo y la lámpara se cae al suelo. Y esto es tan evidente que hay que recordarlo, porque hay cosas evidentes que se nos olvidan. Lo que pasa es que es muy complicado explicarle lo evidente a un necio, porque no hay manera. ¿Cómo le voy a explicar yo a un político que dice que por encima de la ley no hay nada, que se le va a caer con todo lo puesto? No, es muy complicado. Entonces, ayer en una entrevista en directo de estas de Instagram que te hacen los jóvenes y dicen: hable conmigo, me dicen: padre, ¿no crees que ha llegado ya el momento de que dejemos tanta espiritualidad y tanto encerrarnos y salgamos a servir a los demás como quiere el Papa? Digo: espera un momento, no dejé acabar. Es totalmente lo contrario. El Evangelio de hoy, ya que Pachi ha nombrado la elección de los apóstoles, dice: porque eligió a los que quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y esto nos sirve a todos, porque todos somos por el bautismo sacerdote, profeta y rey. El sacerdote habla con Dios, el profeta habla de Dios y el rey sirve el primero. Y estas 3 cosas por el bautismo las tenemos que hacer todos. Y tenemos que comenzar en llenar nuestro corazón de ese trato con Dios. Si no, el hacer bien a los demás se convierte en una filantropía estéril que dura lo que te paguen por hacerlo y sirve para muy poco. Si no está apoyado en el amor a Dios, y si la caridad no es transmitir a los demás el amor que Dios nos tiene, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque también lo hacen los paganos, amar a los que les aman. Entonces, esto es fundamental. No se puede arrancar si no nos llenamos de Dios, cada uno en la medida de su pro sua parte y pro suo modo, según esté en lo que haga y en lo que sea capaz. Inglés, latín, este hombre es una cosa.
Es políglota. Zweitensivita. Es polígamo. Zweitensivita. ¿Sabes qué es? No, pero sigue. Es alemán. Sigue, que tengo hambre. Entonces, quiere decir cállate, cabezón. Solo sé decir eso y de vez en cuando lo cuelas. La caridad local. Nos han llenado mucho de la campaña del kilo de Navidad, que está fenomenal, pero que sirve para callar la conciencia. Yo ya he dado mi kilo de arroz, mis 400 kilos de lo que sea, porque tengo mucho dinero y lo reparto, y así todo el mundo colabora. Y entonces vamos a ayudar a los de la Dana, que está fenomenal, y que en todas las parroquias hemos hecho campañas, y que en Cuenca se ha llevado 2 pueblos por el camino, y sí. Cierto, claro, por supuesto, pero no te hablas con tu hermano. Hace un año que no vas a ver a tu padre, que está en una residencia. O sea, cuidado con las campañas de solidaridad internacional para prever la muerte del sapo prematura, porque no sirven para nada. O sea, estamos ayudando, si es que lo estamos, a organizaciones que solamente de su propio gasto ya consumen el 80% de lo que les has ayudado. Y no voy a decir los nombres, pero los sabemos todos. Dilo. No. Cruz Roja. Entonces, si tú... Gracias. Si tú con eso te contentas, no estás viviendo la caridad local, porque prójimo significa próximo. Y tu prójimo... Para empezar, son los que viven en tu casa, los compañeros de tu trabajo y a lo mejor tus amigos con los que quedas el fin de semana, si es que para ti hay fin de semana. Para nosotros no. Para nosotros el fin de semana es el principio de la semana. El lunes, con suerte. Sí, ahora sí, porque no grabamos los lunes ya. Ya no nos quieren. Menos mal. Pero eso va a seguir vivo siempre. Aunque nos impidan predicar, supongamos que tendremos gente cerca y tendremos que hablarles de Dios y llenarles el corazón y tendremos que ser capaces de hacerles ver no solo que hay algo más allá, sino que pueden ser felices con lo de toda la vida. Algo tan simple como comulgar a diario. Tú dices, bueno, pero es que no puedo, es que tengo muchas cosas. Pues si tienes muchas cosas, hay algunas que sobran. Esta mañana me decía una señora que va al párroco a pedirle confesión, pero nunca tiene tiempo y había pensado confesarse en otro sitio donde hay confesor siempre. Digo, pues el día que dejes de pedirle confesarte, ya sí que no confesará nunca. Porque es una tarea de ustedes. Si nosotros no le pedimos confesión a los sacerdotes, ¿quién lo va a hacer? ¿Los musulmanes? No, es que no lo quiero molestar, es que lo debes de molestar porque es su obligación. Pero claro, si nadie se lo pide, en mi pueblo se suelen confesar los que menos pecados hacen. Pero eso es una buena señal, porque por lo menos eso se confiesan. Lo que no puede ser es que no me encuentren nunca y no sepan dónde estoy. Entonces, igual que nosotros tenemos obligación de confesar y de confesarnos, yo creo que vosotros podéis comulgar más, porque nos hemos puesto la misa diaria como un objetivo inalcanzable de lugares de misión donde pasa el sacerdote cada... Mirad, aquí en Alcalá, en tiempo de pandemia, el señor obispo, de cuyo nombre quiero acordarme, mandó doblar el número de misas. Pues eso le tienen que dar gracias a Dios, pero luego tienen que responder, porque no me sirve de nada decir cuánto queremos a don Juan Antonio en Castellón y luego no hacer lo que decía don Juan Antonio. No puede ser, porque entonces el problema lo tenemos nosotros. Entonces, ¿tú qué haces por luchar contra el aborto? Que está de maravilla, ¿eh? Yo les digo, yo celebro misa, porque la misa es la vida. Y la aplico por las madres que tienen problemas de exclusión, dificultades económicas, lo que sea. Pero no podemos practicar la caridad local si no nos alimentamos de la fuente de la caridad, que es la Eucaristía. Es imprescindible. Y no comemos una vez a la semana. No, es que yo me confieso una vez cada 6 meses, de Pascuas a Ramos. Debe venir de ahí el refrán. Claro,
Pero esto es como el trapo del polvo, el trapo de cocina. Yo, hasta donde sé, el trapo de cocina seca lo limpio. Claro, nadie le mete a la salsa el trapo directamente. Seca lo del lavaplatos que no se ha acabado de secar, seca los 2 platos que hemos enjuagado porque no se han manchado más que de pan y entonces con agua. Seca lo limpio. Déjalo un mes. Tú déjalo un mes, yo lo he hecho. No me cuesta. Lo dejo ahí un mes para poder poner el ejemplo. No hay por dónde cogerlo. De repente, no sabes por qué. Yo siempre pienso que es porque la gente viene a mi casa y lo usa mal. No lo he manchado yo. Pero el trapo de cocina está sucio y secaba lo limpio. Podemos meternos un poco más en materia y hablar de la toalla. La toalla seca lo limpio, digo yo, o no. A lo mejor en tu caso no. Yo no me ducho, yo no. Claro, y si estás un mes sin lavarla, tu toalla ya no seca lo limpio, no sabemos lo que hace. Con el alma pasa igual. Y esto es muy simple. Tú no dejes tu alma sin confesar un mes. Es que no sé qué de confesar. Pues pídele al cura que te ayude. Y así a lo mejor le ayudas a él también. O haces tú un examen de conciencia bien hecho y a lo mejor le recuerdas 4 cosas en las que él ya se ha olvidado de pura rutina. Puede ser. Confesión frecuente. Comunión frecuente para vivirla con caridad, para poderla transmitir a los demás. Y es verdad que no hemos empezado con ella, pero terminamos con ella. Con la Virgen Santísima de la mano toda la vida. Como una madre que no falla, que te está esperando, con delicadezas personales de darle besos a las imágenes, pero coger la imagen, no echárselo. Tú la coges y se lo das, como con tu madre, o a tu madre se lo lanzas. Porque si no somos en el detalle más pequeño, como hijos fieles que la aman, ¿cómo vamos a transmitir el amor? Entonces, si de estos 16 minutos, 30 segundos que ya me dicen que aterrice, me llevo que yo en este mes de enero y febrero voy a buscar detalles concretos para enfervorizar mi cariño a la Virgen Santísima, ya tenemos bastante esperanza para rato, porque ella siempre recompensa muchísimo más. Y si no lo quieren hacer, pues peor para ustedes, se lo perderán, porque yo lo seguiré haciendo. Pues frente a la agenda de este mundo, planteamos una agenda de esperanza, y esa agenda de esperanza pues no tiene que buscar nada nuevo, ¿no? Juan Pablo II decía, nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, nueva en su ardor, pero el contenido es el mismo. Y el mismo que es Cristo mismo, a quien accedemos por la Eucaristía, la confesión, la oración, ¿no? Obviamente, la caridad local de la que hablaba Antonio María es también la evangelización, ¿no? Es decir, no se trata solamente de estar rezando en la esquinita, sino también de darnos a los demás y de hacer. Pero ese hacer, como decía Antonio María, tiene que estar basado en el ser, ¿no? Y en la oración. Entonces, estamos en un tiempo parecido al de los primeros cristianos y sin embargo tenemos la novedad que es Cristo, como decía Pachi, y nos da un objetivo que es el cielo, y la agenda que tenemos que seguir para poder llegar al cielo es volver a ilusionarnos con las gracias que tenemos actualmente, porque como decía Antonio María, habitualmente buscamos la novedad por la novedad y no hace falta, nosotros podemos redescubrir las gracias que Dios nos ha dado en la Iglesia y que son maravillosas y que te hacen vivir contento, alegre, esperanzado, feliz, hacer bromas, tener una sonrisa y no amargarte la vida. Y no hace falta buscar cosas súper extrañas y extraordinarias, sino redescubrir cómo Dios actúa en lo ordinario, ¿vale? Vamos ahora a dejar abierto un turno de preguntas, tenemos aún tiempo, así que el que quiera preguntar sobre cualquiera de los temas que hemos hablado o cualquier otra cosa, o el que quiera insultar a Antonio María, solo tiene que levantar la mano y le dejaremos el micrófono para poder responder. Qué bien has explicado lo que hemos explicado nosotros. Sí, lo he tenido que corregir para que se entienda. Por cierto, que en las redes sociales, si entran, verán que se meten mucho con Pachi y con Jesús. A mí todo el mundo me deja en paz, no sé si no se atreven o no me conocen, pero yo no salgo en ninguna lista de sacerdotes retrógrados o antiguos, seguro que es por la ropa, que la deben ver moderna.
Pero tampoco se extrañen. Si alguien se mete conmigo, Nos meteremos contigo. estoy deseándolo, quiero decir, a ver si llega el Iremos día. a religión. Bueno, perdón. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa sobre la agenda, sobre cualquier tema? ¿Puede levantar la mano? La toalla, a lo mejor. La toalla que limpia lo seco. La toalla que limpia lo seco. Y No se os había ocurrido, ¿eh? No, si la sotana se mancha, eso. No se puede lavar que se gasta. Mira allí. Me he reído mucho, la verdad. Gracias, sí. Muchas Hemos conseguido el gracias. objetivo. A ver, yo soy docente y mi pregunta es, ¿qué piensan de los libros de religión y de educación cívica y valores donde aparece el logotipo de la Agenda 2030? Ahí lo dejo. Quieto, bicho, quieto, toro. Yo he sido La censura, es la censura. Yo he sido censor de libros de religión para la Conferencia Episcopal, hasta que dejé de serlo, no sé muy bien por qué motivo, tendré que preguntarle a alguien, y censuraba los libros precisamente porque muchos de ellos no contenían pues cosas que tenían que ver con la fe católica, ¿no? Y es verdad que el equipo de censores funcionábamos muy bien y censurábamos los libros y decíamos, si no corrige esto y esto, no vale. Ahora no sé quiénes son los censores, no es de mi competencia, pero es verdad que en los libros de religión pues se están colando cosas. Quizá por una malentendida apertura, quizá por lo que hemos dicho, vamos a entender la Agenda 2030 de buena fe, que habría que explicarlo también en el libro, pero bueno, en todo caso, ciertamente es algo que debería mirarse, que debería corregirse y que eso pues depende del cuerpo de censores de la Conferencia Episcopal. Entonces, pues si eres docente, pues deberías escribir una carta a la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, escribes una carta y dices, oye, me he encontrado con esto en los libros que están definiendo esto, pues no sé, no lo entiendo. Espera, que Antonio María ahora va a dar caña. No sé el curso, pero si depende del curso que sea o adaptado a la edad, el catecismo de la Conferencia Episcopal para confirmación, que lleva por título Testigos del Señor, es una maravilla y está todo. Luego cada editorial no sé lo que hace ni por qué, pero que de verdad, además yo tengo resumido en vídeo, te puede aprovechar mucho, por lo menos para ti, para saber lo que hay que decir en cada punto y cómo decirlo. Incluso debe estar hasta en PDF, que lo puedes proyectar o lo que quieras. O sea, yo creo que editoriales como de origen cristiano, católico, no voy a decir nombres. Ya lo dice ahora Antonio. Cruz. Eso. Creo que me sorprende que, pues eso, quizás lo que ha dicho el padre Antonio. En un principio creo que hay como una buena intención, ¿no? Se puede hablar desde cualquier puerta, tú puedes hablar del Evangelio, puedes hablar de la pobreza, del hambre cero, puedes hablar de los ecosistemas, de todo lo que quieras. Todas esas puertas sirven. Pero ¿por qué tenemos que estar mostrando a los alumnos ese logotipo? O sea, yo misma he estado dando clase y yo después de haber dado la clase he dicho, ¿y de qué ha servido que yo pusiera la primera portada? Luego es verdad que el tema no saca lo que saca la Agenda 2030 o no le da ningún tono. O sea, no es que el libro esté mal en sí mismo. Me sorprende que las editoriales perdamos el tiempo en eso, porque hay muchas editoriales que ahora llega la Cuaresma, la Semana Santa, y tengo que buscar con lupa la figura de Jesús, porque ni aparece el nombre. O sea, creo que estamos ya en un punto que por querer vamos a llegar a las emociones, vamos a ver del revés 1, del revés 2 y espérate que venga del revés 3. O sea, yo echo de menos esto que ha dicho catecismo. Yo daría el catecismo de la Iglesia Católica, o sea, daría catecismo, no sé lo que ha dicho en el medio, sacramento será, o la Iglesia. Caridad. Eso. Caridad y Virgen. O sea, empezaría por ahí, somos profetas todos, ¿no? Pero muchas gracias. Gracias. Y efectivamente lo intentaremos, vamos a trabajar en ello. Lo dejo caer porque como estamos en la Asociación Católica de Propagandistas, por si alguno ahí se anima a que esto cambie. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, crítica? Yo tengo una crítica para ti, pero te la digo luego. Me da igual, no te voy a hacer caso. O sea que... Están grabando y luego sacan. Bueno, lo primero es dar las gracias a los tres, por supuesto, la magnífica
conferencia, ¿no? Y lo segundo, yo estuve leyendo ayer el trabajo que ha hecho Jesús sobre el tema del ChatGPT, sobre el tema de lo que es el diablo. Entonces, esta mañana me ha llamado mucho la atención que don José Ignacio Munilla, nuestro obispo, lo estaba comentando. Y en ese sentido, a mí me ha parecido muy buen trabajo. Nos falta formación en general, pienso yo, a todos, ¿no? Y ahí va mi pregunta. Nosotros tenemos un amigo, un sacerdote muy íntimo, que es Lino, que para mí es un santo, y él siempre dice lo mismo. Dice él, es que no se predica mucho sobre los novísimos, este tema que hablábamos ahí. ¿Y por qué no nos centramos a dar más el querigma íntegro? Esa es mi pregunta, muchas veces. Gracias. Ahora responder a Pachi lo del querigma, porque como es del camino, pues tiene mucho que ver con él, ¿eh? Yo tengo que reconocerte, mis padres eran muy tradicionalistas y a mí eso me alejó de la fe, ¿eh? Y los novísimos es una palabra que me recuerda a mi padre con furia y rabia hablándonos del infierno. Yo tengo que reconocer que a mí eso me cuesta, ¿eh? Es decir, aunque a Antonio María le gustan mucho los novísimos, pero es verdad que yo creo que hoy en día en mi tarea con los jóvenes, el mayor punto de entrada con ellos es la afectividad, el afecto. El anhelo de amar, de ser amado, las heridas que tienen emocionales, como el Señor las sana, ¿no? Y luego, de un modo natural, surgen en ellos las preguntas, ¿no? Habitualmente por este orden. Primero el maligno, que les llama mucho la atención, con todas las películas que hay de exorcismos y de zombies y de no sé qué, y a raíz del maligno, entonces se les habla, lógicamente, del infierno y del cielo. Sí que pienso que a lo mejor... Yo pienso que no debemos partir de los novísimos. Yo creo que hay que llegar a los novísimos. Como tú has dicho bien, parte del querigma. Pero yo creo que el punto de partida del hombre de hoy es un hombre roto, es un hombre que sufre y es un hombre... O sea, yo en mi adolescencia, yo me alejé de Dios y de la Iglesia porque mis padres eran unos pesados con este tema. Entonces también yo creo que tenemos que aprender nosotros a plantear las cosas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que entrar por el deseo. El cristianismo entra por el deseo, ¿no? No entra por el miedo, ¿vale? Entra por el deseo. Y el deseo es el deseo del amor, es el deseo... Nuestros jóvenes no están todo el día de cama en cama porque sean unos salidos, que también, sino porque están buscando amor sin saberlo. Nuestros jóvenes no se drogan porque sean malas personas, sino porque buscan algo que les ayude a salir de una realidad que les agobia. Nuestros jóvenes están buscando la vida. Nosotros a veces, por predicar el no, hemos perdido la capacidad de presentar la belleza de la fe cristiana, que es el gran cambio que ha supuesto en gran parte el Papa Francisco, ¿eh? Que no es que los demás lo hicieran mal, por el amor de Dios, pero sí que es cierto que él ha dicho que hay que hacer un cambio, tenemos que hablar de otra manera, tenemos que apelar a la belleza, tenemos que apelar a la sed, ¿no? Entonces, te lo compro, pero como consecuencia, como parte del anuncio, sin recortar páginas del Evangelio, pero no como punto de partida. No sé si queréis añadir algo. A mí me gusta que haya relacionado los novísimos con el querigma. Ya está. Es que eso es todo. El querigma y que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Yo procuro decirlo en todas las homilías que hago. No por ser pesado. Es que hay que volver a esto. Y creo que lo necesitamos escuchar y decir. Yo lo necesito decir y lo necesito escuchar. Porque vivimos en un mundo con una catequesis negativa. Estamos hablando muchísimo de la esperanza en la Iglesia este año jubilar y en todos los sitios, y lo están viendo el Papa, los obispos, precisamente por la desesperanza que hay. Entonces, la gente necesitamos todos continuamente escuchar el querigma, la buena noticia una y otra vez. Y yo lo digo siempre, lo digo, que Cristo ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. Y creo que de ahí, pues quizás también a veces la falta de predicación de los novísimos ha venido por influencia de lo que es la teología racional del siglo XIX, cuando de repente se empieza a vaciar de todo contenido sobrenatural a la fe. Los milagros de Jesús ya no son milagros, la Eucaristía es un signo, lo de los panes y los peces es que como compartieron, pues sobró, y claro, eso ha vaciado, y del infierno, del juicio, del cielo, se ha dejado de hablar, y es que está unido. Entonces yo pienso que hay que hablar de los novísimos, pero muy unido al querigma, explicar lo que son, pero muy unido a la gran esperanza, no como una amenaza, sino al revés. De los novísimos se habla porque Dios es bueno, y porque Dios es bueno,
es justo. Y porque Dios es bueno y es justo, nos quiere salvar, y hay un juicio, y hay un infierno, y hay un cielo, ¿eh? Y desde aquí. Entonces, pero la clave la has dicho con el querigma. Solo decir que a veces tenemos que tener cuidado con el complejo. Santo Tomás dice, bonum est diffusibus sui, el bien se transmite por sí mismo. Y nosotros somos mensajeros de la verdad. Entonces, no podemos pensar que nuestro discurso es antiguo, o que nuestro discurso hiere, o que nuestro discurso ofende a algunos. No, yo no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Porque la gente se ha aletargado, dormido, enfermado, y el Evangelio cura. Y Jesucristo sana. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando le estamos hablando a alguien de los novísimos, le estamos abriendo los ojos. Que cuando le llevamos los sacramentos a un agonizante, le haces bien al agonizante, a la familia, a la enfermera y al médico que intentó no dejarte pasar. Porque por lo menos se ha hecho más humilde y se ha dado cuenta que por la puerta de salida también se puede entrar. Entonces, a veces hay que ser un poco más osados, porque el enemigo lo es. Y son más listos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Entonces, si somos Asociación Católica de Propagandistas, tenemos que hacer propaganda. Y si somos católicos, tenemos que creernos que nuestra doctrina es universal, que es lo que significa. Y el universal es para todos. De forma que es verdad que les hablamos cada uno a su nivel. Si somos docentes, pues no es lo mismo segundo de primaria que segundo de la ESO que segundo de bachiller. Y si somos sacerdotes, hay que saber que hay gente que puede estar herida y que tú tienes que darle primero el ungüento que le cura, luego llevarlo a la posada y luego ya hablar del precio, pero sabiendo eso hasta el final, y que el que te pida para caminar 1 milla, acompáñale 2. Que a veces lo que no sale en el primer kilómetro sale en el quinto, ¿eh? De verdad. Da tiempo a una pregunta más, yo creo. Bueno, el secretario del obispo. Ah, ¿no eres el secretario del obispo? Entonces pregunta lo que quiera. Viva el secretario del obispo, que es otro. Yo soy el párroco de Santo Tomás y delegado de jóvenes. Y por eso esta pregunta... ¿Y ser párroco de un apóstol es...? Perdón, el de Santo Tomás de Villanueva, aquí en Alcalá se entiende, de Santo Tomás, no tenemos otra parroquia de Santo Tomás. Bueno, darles las gracias por haber, sobre todo, pues en el poco tiempo que tenemos, pues haber señalado lo fundamental y lo importante. Yo solamente una cosa que creo que no podemos pasar por alto y que me gustaría escucharos sobre este tema también, que es muy importante, y es que en todos los cambios de época siempre hay situaciones muy difíciles a la hora de testimoniar a Cristo, de traer la esperanza cristiana por muchas circunstancias, ¿no? La adversidad, la situación difícil de ese cambio de época. Pero también llama mucho la atención, habéis citado a varios santos, ¿no? Ver en la historia de la Iglesia santos que, sin rebajar en nada el tesoro de la fe, manteniéndolo siempre, pero han sabido, como en ese momento, dar una luz que es una luz muy esperanzadora, porque han sabido encontrar esas semillas del Verbo, esas semillas de Cristo que cada corazón lleva, y también nosotros, ya herederos después de 20 siglos de tanto cristianismo, lo que todavía en nuestra sociedad queda de cristianismo, ¿no? Que despierta muchos momentos, ¿no? Como los que hemos vivido hace poco, ¿no? De tanta dificultad, en la que ves que tanta gente de no sé dónde saca una esperanza que viene, por supuesto, como un don, pero que también se ha aprendido en años y años, ¿no? De una semilla cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo en este momento, que es la gran pregunta, no estar en el mundo sin ser del mundo, porque miramos con buena intención
la Agenda 2030 y porque también podemos, en algunos de esos puntos en los que no hay contradicción con la fe, de alguna manera acercarnos al ser humano de hoy, con todas sus luces, sus sombras, sus heridas, con todo lo que pueda haber en él de influencias, ¿no? Pero acercarnos a él con un mensaje de esperanza por encima de todo aquello que nos separa. O sea, hay muchas cosas hoy que nos separan, externas, internas, intentan hacer división. ¿Cómo hacer nosotros como propagandistas? Porque tenemos clara la fe y aún tenemos que ahondar mucho más en ella y cultivarla, por supuesto. Pero cómo también ponernos en esa postura de acercamiento. No sé si me he explicado, no quiero hacer una homilía. Es difícil, los curas no saben homilías sin yo sé querer. que la pregunta es, pero es un poco como en todo esto, como ahí, ¿no? Yo vengo estos días de ejercicios espirituales y he estado leyendo la vida de San Enrique de Osó, patrón de los catequistas españoles, si Dios quiere lo celebramos el lunes, impresionante en un siglo XIX tan difícil como el de la historia de España del siglo XIX, impresionante como él supo, una santa del siglo XVI, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Sin en nada rebajar su espíritu, pero sí acercarlo a la mujer, al hombre de ese momento. Yo te diría que, si me lo preguntas tú, que el que te busque, te encuentre sacerdote. Siempre y en todo sacerdote. Es decir, una respuesta desde el Evangelio, igual que a la madre que le van a buscar, el hijo que se ha ido de casa, la encuentra mamá. Y mamá le dirá la verdad, y mamá no le dirá lo que quiera escuchar, y sabrá que mamá le ama. Pero ha buscado a su madre, porque en la lista de contactos tenía 1000, pero ha llamado a mamá. De la misma manera, cuando te buscan sacerdote. No buscan al colega que estudió conmigo, no, porque éramos 70. Te ha llamado a ti sacerdote. Luego puedes aplicar la paciencia, el acompañamiento, dosificar la doctrina, como se hace con la comida. El niño no come pollo primero, luego sí. Pero lo más importante es que en el fondo tiene una palabra de Cristo. Y a veces el fermento en la masa lo escondemos tanto y compramos tan poco fermento, que aquello ni crece, ni es fermento, ni es masa, ni es pan. Entonces yo creo que también el mundo de hoy, cuando nos busca sacerdotes. En la pandemia muchas iglesias cerraron y otras se quedaron abiertas. Pero el que iba a una iglesia daba igual que fuera a llorar por el duelo, a pedir un consejo o a esconderse de las masas. Pero buscaba una iglesia, no entró allí porque llovía. ¿Comprendes lo que quiero decir? Hoy, el mundo de hoy también busca a los sacerdotes. El cristiano tiene que ser cristiano todo el rato. No podemos quitarnos el traje y ponernos el mono y decir ahora soy mecánico, luego enfermero. No, eso si quieres hazlo, si te da tiempo. Pero buscan un sacerdote. O sea, no puede ser que, como un compañero que tuve que estudió la carrera y en cuarto, una carrera civil, no era eclesiástica, y en cuarto nos decía que sus compañeros de clase todavía no sabían que era cura. Claro, esto es peligroso y es una tendencia, se ha ido, por lo menos en años atrás, en caminos de infiltrarnos entre todos, ser uno más. Todo esto queda muy bonito, pero no da fruto, es estéril. Ya se ha visto. Cuando la gente vive con frío y a la intemperie, terminan haciendo una hoguera o buscando una hoguera. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestra hoguera, nuestra iglesia, predicando una fe íntegra y con coherencia de vida. Creo que tenemos que estar mucho con Jesús y tratar de vivir pues lo más santamente que podamos. Y tengo el convencimiento de que muchos, porque ya lo estamos viendo, muchos, no todos, pero muchos que han tocado fondo
es a la iglesia a donde vuelven. Es a la iglesia a donde vuelven. Y creo que tenemos que estar dispuestos a crucificarnos. Creo que tenemos que estar dispuestos, lo que decía, a subir a la cruz. Si queremos tender puentes de verdad que se tienden al cielo, pues la gente de los puentes los pasa, los pisa y los olvida. Y tenemos que estar dispuestos a eso, a que nos pisen, aunque nos olviden, para que vayan a Dios. Y es muy duro, pero es eso, ser cristiano. Me parece que Cristo, en su época, muchas veces se dice, estaba rodeado de gente, hacía milagros, iba a todo el mundo, pero para mí la clave para interpretar el Evangelio es que a Cristo no le entienden, no le entienden. Entonces va mucha gente cuando parte el pescado y el pan, pero cuando empieza a hablar de la cruz se van. O cuando habla muy bonito le quieren hacer rey y se tiene que ir otra vez y en la cruz pues le dejan solo. Esto es ser cristiano hoy, estar dispuestos a que nadie nos entienda, a que la gente nos quiera utilizar y a que nos dejen solos más que nuestros amigos, nuestra comunidad, ¿no? Y es muy duro porque a nosotros nos sale por miedo a sufrir y por miedo a morir, nos sale huir. Tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo a la muerte en vida, ¿no? Tenemos miedo a la muerte en la sociedad, como se quita a Dios, evidentemente, como hay miedo a la muerte y pues ¿cómo va a sufrir? Pues la eutanasia, o ¿cómo va esta madre a dar su tiempo? Pues con lo joven que es, pues el aborto, pues también nosotros tenemos miedo a la muerte, a que nos pisen, a que nos rechacen, a que nos... Y Cristo es el que ha vencido a la muerte, por eso aunque tengamos miedo a la muerte no pasa nada. Creo que hay que pedir... Para nosotros, yo luego trato de pedir, porque no lo hago bien, que nos quite el Señor el miedo a que no nos considere nadie. Porque ahí en medio del desprecio y de que nadie nos entiende, hay uno que busca una hoguera, porque el corazón está muy bien hecho. Hay otro que ha tocado fondo, hay otro que de repente te entiende, hay otro que toda la vida ha blasfemado de la Iglesia, los curas y los obispos, y de repente... pues el Señor hace lo del primer día de la creación, separa la luz de la tiniebla de Él y le cambia la vida. Y si no estamos, no hay hoguera, hay otras hoguerillas donde la gente se va a ir a calentar, de las que nos hablaba el Padre Jesús. Como conclusión, ya un poco de todo y tomando tu pregunta, estamos en un mundo muy polarizado, ¿no? Súper polarizado. Nos hemos ido a los extremos en todos los ámbitos de la vida y es algo que constatamos, y eso ha hecho que a veces en la propia Iglesia nos pongamos a la defensiva, ¿no? Una posición defensiva pensando que siempre todos nos atacan, y eso es mentira, ¿no? Entonces, igual que decíamos en la docencia que hay que saber si estoy en segundo de primaria como Antonio María, segundo de la ESO como Pachi o en segundo de bachillerato como yo, De ser tonto. pues hay que saber a quién hablamos, ¿no? Entonces, a mí un chaval joven que está acercándose a la fe me cuenta que ha conseguido dejar de acostarse con 5 chicas y acostarse solo con una, y le voy a decir, hombre, muy bien, estás en un buen camino, felicidades, campeón, vamos a seguir con ello adelante, ¿no? Es decir, cada uno viene en su situación vital y tú, sin relativizar, tienes que ver, como decís muy bien David, las cosas buenas, las semillas del verbo, las cosas de Dios que hay en esa persona, ¿no? O sea, tú de primera no coges la Biblia y le das en la cabeza un golpe, ¿no? Es decir, hay que adaptarse a la persona que te viene, no adaptar la verdad, ¿no? Y cambiarla, no, adaptarte a la persona que viene y ver lo que de bueno, verdadero, bello y justo hay en su vida. Porque eso es nuestro, que decía San Justino, los cristianos, ¿no? Es decir, si una persona, aun siendo proabortista, por lo menos se da cuenta de que la ideología de género no tiene futuro, tenemos que decir, esto que tú dices es verdad, es verdadero, es bueno, es bello, ¿no? Y desde ahí anunciar una buena noticia, ¿no? Si a mí me viene alguien como la ministra de Igualdad diciendo que es anticonstitucional dar la comunión, no dar la comunión, y quiero hablar con don Luis Argüello para decirle lo que el Estado... O sea, si me viene en modo ataque, lógicamente yo me voy a poner en modo defensa, porque pues esa persona es una persona que a lo mejor no va a ser capaz de comprender lo que le quiero transmitir porque no quiere. Igualdad. Pero no todo el mundo es como esa persona, ¿no? Entonces no hay que ponerse siempre a la defensiva, sino que la gente que viene, yo lo decía antes, viene con un deseo en el corazón.
La gente que te encuentras viene con un anhelo, con un deseo, viene con, o sea, muchas cosas buenas. Había un libro en casa de mis padres que a mí me impresionó de pequeño, se titulaba Siempre hay mucha gente buena. Siempre hay mucha gente buena. Y cuando tú hablas con la gente, te das cuenta de que la gente, en el fondo, es buena. Muy tonta, pero buena. Y que lo que está es profundamente confundida muchas veces. No es mala, no es maligna. Alguno hay. Pero no es lo general. Entonces, como bien decía David, esta exposición que hemos hecho no tiene que quedarse como un poco la impresión de que tenemos que estar a la defensiva. Estamos en un combate espiritual. Pero en un combate el que gana es el buen estratega. Y el buen estratega es el que sabe quién es enemigo, quién es aliado y quién le ha pillado por ahí. Y la mayor parte de la gente le ha pillado por ahí esta batalla espiritual entre el bien y el mal. Y entonces tenemos que ver todo lo que de bueno, bello y verdadero Dios ha puesto en sus vidas y llevarla como a ese camino a más, ¿no? Las personas que conocemos, que hemos podido acompañar, que se han acabado convirtiendo, han llegado de, a lo mejor, situaciones de calle, de aborto, de adicciones, como decía Pachi, de vidas destrozadas, de divorcios, de la otra punta del mundo, pero ha habido un puente, y ese puente se pisa, se pasa, se deja atrás, pero al final es parte de reconocer, hay algo que nos está uniendo, ¿no? O sea, al final el puente tiene que ser dos cosas que están unidas por algo, por lo menos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En la polarización, nosotros no tenemos que tener miedo a la confrontación, pero tenemos que aprender a reconocer lo bueno de aquellos que no están en confrontación con otros. O sea, hoy en día parece que en la Iglesia tenemos un problema, y es que alguien viene de buenas y nos ponemos de malas, y alguien viene de malas y queremos dialogar. Vamos a ver, ¿no? O sea, al que viene de malas, reconócele, ¿no? Que te viene de malas. Con esto lo que hay que hacer es decirle, oye, no, aquí puente no, aquí tapia. Pero con el que te viene de buenas, no te pongas a la defensiva. Que no nos ha pasado en la Iglesia a veces que alguien organiza algo y porque dice no sé qué, ya, ¿no? Con la JMJ de Lisboa, que habían puesto lo de los objetivos de desarrollo sostenible en su página web porque se lo pedía el Estado portugués para poder cederles el campo donde se iba a hacer el encuentro, y enseguida todo el mundo boicota la JMJ. Pero no te quedes con eso, melón, que es algo mucho más grande, que el enemigo no está ahí. Que el enemigo no está ahí, ¿no? Tenemos que aprender a distinguir también, porque si no, parece que estamos en guerra con todo el mundo. Que no, que el 99,99% de la gente es buena gente. Está buscando el bien y la verdad y está intentando hacer las cosas lo mejor que puede, aunque esté confundida. Luego hay un 0,001% de gente que es satánica y que está muy mal. Pues a esos hay que verlos venir. Pero no hay que dialogar con el que viene a fastidiar y fastidiar al que viene a dialogar. No, tenemos que aprender a hacerlo eso. Me ha impresionado, ¿eh? Gracias. Qué bien. Soy muy impresionante. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y por acogernos, de verdad.